A ver, permítanme, déjenme cerrar esto, por favor. Bien. Vamos a revisar rapidísimo, chicos, esto para que ya pueda iniciar el equipo con el tema de hidratos de carbono. ¿Me podrían decir si se observa las diapositivas de metabolismo, la presentación de metabolismo? Sí, profa. Ok, permítanme, ¿sí? Es importante, mande. Sí, ¿aún no nos dará calificación? Sí, chicos, ya las tengo desde la semana pasada, ya no les hablé para entregárselas, la verdad he tenido trabajo hasta para regalar eso de regresar a manera presencial, nos incrementó también el trabajo, porque hay que trabajar con los que están ahí, los que no están, y en un ratito, chicos, yo salgo a la 1:00, voy al centro universitario, a esa hora les hago llegar sus calificaciones. Les voy a mandar un mensaje para que me envíen un correo y a ese correo les hago llegar su calificación. Muchas gracias. De nada. Bien, vamos a revisar rapidísimo esto, por favor. Entonces, es necesario, a manera de introducción, para los temas ya de los macronutrimentos de manera especial y menor en los micronutrimentos. Pero bueno, ¿qué debemos entender como metabolismo? Bueno, en todos los seres vivos existen reacciones de intercambio que se da con el medio ambiente. Constantemente se toman sustancias que nos hacen falta y además se eliminan aquellas que ya no nos son útiles. Y esto es precisamente lo que regula el metabolismo. Las sustancias que ingresan a los seres vivos tienen que ser modificadas o transformadas en moléculas pequeñas para que puedan ingresar a la célula. Ya decíamos que los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos en la naturaleza, en los alimentos, se encuentran en forma de grandes moléculas que requieren ser fraccionadas, que requieren ser divididas para poder ingresar a la célula y cumplir alguna función. Principalmente las dos funciones esenciales. La primera, la de producir energía, la segunda, de producir materiales para la construcción, la reparación, el crecimiento que se da en el organismo. Entonces, estas grandes moléculas tienen que ser fragmentadas para que entonces lleguen a la célula, ingresen a la célula, se acoplen a las mitocondrias y se lleven a cabo ahí los procesos metabólicos, como sería, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Esto es lo que llamamos metabolismo y es esa serie de reacciones que se llevan a cabo para que el organismo pueda extraer de los alimentos esos elementos que requiere, que son los nutrimentos, y además para que puedan ingresar a la célula. El metabolismo es un proceso o son procesos celulares, ¿sí? La digestión son procesos que se llevan a cabo en el aparato digestivo, pero el metabolismo es celular. Bien, en los seres vivos, cuando se da la formación de un producto, se hace de manera secuencial, no pasa de ser una molécula de 50 glucosas a ser de una sola glucosa, no, tiene que hacerse paulatino, se va rompiendo en una molécula de 20, después esa de 20 se divide en 2 de 10, después esa 2 de 10 se divide en 5 de 2 moléculas, que son monosacáridos, si son hidratos de carbono, y después cada una de estas se divide hasta liberar un monosacárido, es decir, se va dando paulatina y secuencialmente. No se dan consumos ni liberación brusca de energía, la liberación se da de manera paulatina y secuencial. Y por lo tanto, la formación de un producto es el resultado de una serie de transformaciones sucesivas. Es decir, yo lo compararía, y perdón por la comparación, chicos, pero para elaborar un pastel, todos aquellos que lo han hecho, o cualquier otra receta, para obtener ese platillo, ese pastel, ese postre, esa gelatina,
no sé, la barbacoa, las carnitas, es más, un huevo a la mexicana se requieren ciertos pasos. Bueno, para el pastel o para el huevo a la mexicana necesito picar el jitomate, la cebolla, el chile, que serían los pasos, después sazonarlos, después batir el huevo, después agregar el huevo, esperar a que se cocine completamente y finalmente tendré el huevo a la mexicana. Lo mismo será aquí para liberar energía o para construir materia después de que ya está cada uno de los nutrimentos en la célula, se tiene que ir por pasos para llegar finalmente a un producto, ¿sí? Bien. Entonces, el metabolismo parte de que hay una sustancia inicial, a esta sustancia inicial se le denomina sustrato, y en segundo lugar, hay sustancias que se van transformando en cada reacción, a esto se les llama metabolitos intermediarios, y hay un producto final, que es una sustancia final que se denomina producto. Entonces, como ven ustedes, aquí en el número 2, hay algo que se llama metabolitos intermediarios, y hay otro que es un producto final que en muchas ocasiones puede ser energía. Entonces, vamos a distinguir que dentro del metabolismo tenemos metabolismo intermediario, que son estos productos intermediarios en una reacción, los que se dan entre el inicio y el final, y hay un metabolismo final o inicial que en algunas ocasiones está relacionado con la liberación de energía y que se denomina, por tanto, metabolismo energético. Entonces tenemos dos tipos de metabolismo energético y metabolismo intermediario. Y bueno, es importante mencionar que cada reacción que se dé va a estar catalizada, va a estar facilitada, va a estar organizada o controlada por una enzima. Cada vez que vean ustedes esto de catalizada, es que hay alguna enzima que está interviniendo para regular, para controlar que se lleve a cabo este proceso de metabolismo, esta reacción. Entonces, ¿qué son las enzimas? Son catalizadores, son sustancias que casi siempre o que en su mayoría son proteínas que van a acelerar o a dificultar ciertas reacciones. Son catalizadores biológicos de tipo proteico, son proteínas. Cada reacción va a estar controlada, va a estar catalizada, va a estar regulada por una enzima en particular, es decir, son específicas en su función. ¿A qué me refiero con esto de que son específicas en su función? Por ejemplo, una enzima que actúa degradando o fraccionando los hidratos de carbono no puede degradar proteínas. Ella solamente, por ejemplo, la amilasa salival solamente podrá degradar hidratos de carbono, pero no proteínas. Inversamente, una proteína, una enzima que degrada proteínas, por ejemplo, la pepsina, que está en el estómago, no puede degradar más que proteínas, no puede degradar hidratos de carbono ni lípidos. Es decir, a eso me refiero con que son específicas en su función. Todas tienen ya un propósito en particular, que es degradar ya sea hidratos de carbono o proteínas o lípidos, no todo, solamente degradan algún nutrimento en particular. Amilasa degrada hidratos de carbono, pepsina o proteinasas o peptidasas degradan proteínas y lipasas degradan lípidos. Y bueno, después de que termina la reacción de metabolismo, estas tienden a recuperarse en su totalidad, es decir, intervienen en la reacción, pero al finalizar la reacción, ellas regresan para intervenir degradando otro nutrimento. La amilasa cumple la función de degradar hasta el almidón, hasta obtener glucosa, y una vez que se obtiene la glucosa y que la glucosa entra en la célula, nuevamente interviene degradando alguna otra molécula de almidón. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, entonces, como decíamos hace un momento, hay un sustrato. El sustrato es una sustancia inicial. Pensemos en
lo que decíamos ahorita, almidón. El almidón es ese sustrato o esa sustancia inicial. Y entonces interviene la enzima número 1, que es una amilasa salival a nivel de la boca, ¿sí? Entonces interviene esa enzima número 1, que es la amilasa sobre el almidón, para obtener un metabolito intermedio o intermediario, que sería la maltosa, ¿sí? Y entonces, como se transformó este almidón en muchas moléculas de maltosa, requerimos otra enzima, una enzima número 2, y en este caso sería la maltasa, una enzima que interviene sobre la maltosa para dar un producto. Ese producto puede ser, o podría ser aquí, la glucosa. Entonces, del almidón, con la intervención de amilasa salival, se transforma en maltasa, en varias moléculas de maltasa, que es un hidrato de carbono más pequeño que el almidón. Interviene entonces la maltosa, que es la enzima que va a degradar hasta glucosa, ¿sí? Bien. Entonces, una vía metabólica es el conjunto secuencial de reacciones que van a permitir la transformación de una sustancia, cualquiera que ésta sea, en un producto final que se requiere a nivel celular. Y bueno, el metabolismo, por tanto, es la suma de transformaciones químicas que se producen en una célula y, por lo tanto, en el organismo, y tiene lugar a través de distintas rutas metabólicas, mediante una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. Siempre que pensemos en metabolismo, tenemos que ubicar que participan algunas enzimas, no solo una, varias enzimas para catalizar, para facilitar, para regular, para controlar estas reacciones metabólicas o estas rutas metabólicas y estas reacciones bioquímicas. Bien, entonces, ¿qué es el metabolismo intermedio? Ya decíamos que la mayor parte de las células y los organismos tienen en común una serie de vías metabólicas centrales que sirven para la síntesis, la degradación y la conversión de los metabolitos importantes para poder convertirlos finalmente en energía. Entonces, todas estas sustancias intermediarias que se dan en las distintas vías metabólicas es a lo que conocemos como metabolismo intermedio. Por ejemplo, el ácido pirúvico es un metabolito intermedio tanto del metabolismo de los hidratos de carbono como de las proteínas. Entonces podríamos decir que esta formación de ácido pirúvico dentro del ciclo de Krebs es parte del metabolismo intermedio tanto de proteínas como de hidratos de carbono. Entonces vean ustedes aquí, tenemos en este esquema hidratos de carbono, lípidos en forma de triacilgliceroles y proteínas. Cuando pasan o cuando ingerimos un alimento que contiene hidratos de carbono, lípidos y proteínas, piensen ustedes en una torta de milanesa. En el pan tengo hidrato de carbono, en la milanesa tengo proteínas y en la grasa que se utilizó para freír esa milanesa, además de la mayonesa, tengo lípidos o triacilgliceroles. Entonces me voy a comer esa torta de milanesa y va a pasar por el proceso de digestión, es decir, tendrá que ser fraccionado y pasará de ser bolo a quimo en el estómago y luego a kilo en el intestino y empieza el proceso de absorción, pero para que se dé ese proceso de absorción tiene que transformarse de esas grandes moléculas en moléculas pequeñitas y de los hidratos de carbono tengo que obtener monosacáridos, que sería el hidrato de carbono más pequeño, de los lípidos o triacilgliceroles, ácidos grasos libres y glicerol, y de las proteínas aminoácidos. Y entonces pasa por un proceso del metabolismo que se llama catabolismo, que es la ruptura, la liberación de estos monosacáridos para hacer que ingresen a algunas rutas metabólicas, ¿sí? ¿Con ayuda de quién? En este caso, de un metabolismo intermedio, de un metabolito intermediario de todas las rutas metabólicas de monosacáridos, de lípidos y de aminoácidos, como es la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es una sustancia que interviene en el metabolismo propiamente, en el catabolismo de monosacáridos, de lípidos y de aminoácidos. ¿Para qué?
los ingresa o hace que entren en ese ciclo de Krebs, que es el que les mencionaba yo hace un momento, y una vez que ya se lleva a cabo todo ese proceso para la liberación de la energía que está en la glucosa, en el ácido graso y en el aminoácido, ¿sí? Ingresa en ese ciclo de Krebs y se libera hidrógeno, moléculas de ATP, que es la energía, y como desechos, dióxido de carbono y agua. Pero como ven, esta parte intermedia donde interviene la acetilcoenzima A junto con algunas sustancias que son comunes en estas rutas metabólicas de los tres, es lo que se denomina como metabolismo intermedio. Bien, ¿qué es la acetilcoenzima A? Bien, es un compuesto intermediario clave en el metabolismo que consta de 2 carbonos unidos de manera covalente con una coenzima A. Esta acetilcoenzima A se transforma y se utiliza en numerosas rutas metabólicas, tanto de los aminoácidos como de los lípidos, como de los ácidos grasos, como de los monosacáridos. Y es una molécula clave en distintas rutas metabólicas, en la gluconeogénesis, en la biosíntesis de ácidos grasos, en la biosíntesis de aminoácidos. ¿Qué debemos entender como gluconeogénesis? Ahorita lo vamos a revisar en lo que corresponde a hidratos de carbono, pero vamos a mencionarlo desde ahorita. Glucosa, nuevo, génesis, formación nueva de glucosa. ¿A través de qué? Bueno, cuando hace falta, o bien cuando existe un exceso en la ingesta de algunos alimentos, por ejemplo, los que aportan lípidos, y ya no hay cómo utilizar estos lípidos, el organismo recurre a este ciclo de Krebs para la formación de glucosa, para utilizar el ácido graso que está en exceso, porque está en exceso en la dieta, y forma glucosa nueva. ¿A partir de qué? De proteínas o de lípidos. A eso se le denomina gluconeogénesis. Glucosa, nuevo, génesis, formación nueva de moléculas de glucosa. ¿Sí? Y el metabolismo se compone de 2 fases, anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la fase en la que moléculas sencillas, estas moléculas de monosacáridos, de ácidos grasos o de aminoácidos, es decir, las partes más sencillas, se van a juntar en moléculas más grandes y complejas. Los triacilgliceroles o lípidos, los polisacáridos y las grandes moléculas de proteínas y los ácidos nucleicos. Y entonces, ¿para qué? Bueno, junta nuevamente las moléculas que fueron inicialmente degradadas por el primer proceso, el de catabolismo. El catabolismo es la fase degradadora, el anabolismo es la fase constructora. Entonces, el catabolismo es la fase de degradación en la que las grandes moléculas que ingresaron con los alimentos tienen que pasar por varios procesos bioquímicos para ser liberados esos compuestos más sencillos. De los hidratos de carbono, monosacáridos. De los triglicéridos, los ácidos grasos libres y el glicerol. Y de las proteínas, los aminoácidos. Entonces, el catabolismo degrada, el anabolismo construye. Y se requiere primero que los nutrimentos pasen por la fase de catabolismo para liberar estos compuestos sencillos. Estos van a pasar por ciertos procesos oxidativos para producir energía, y cuando ya están libres, bueno, el organismo requiere, por ejemplo, para reparar alguna herida, alguna quemada, une nuevamente los aminoácidos que quedaron libres para ir a reparar ese tejido que se dañó y construir nuevamente una proteína. Entonces, son las 2 fases del catabolismo, que creo que ya lo había mencionado en alguna ocasión. No debemos pensar que en el organismo se da primero uno y después la otra fase. No, se están dando de manera conjunta y coordinada los dos, dependiendo qué tiempo ya tenemos de haber ingerido alimento, cuánto tiempo llevamos ya de ayuno, qué tipo de alimentos se han ingerido, en fin, pero se están dando de manera conjunta y coordinada los dos al mismo tiempo. Bien, entonces, por tanto, anabolismo y catabolismo, ambos tienen lugar dentro de la célula, por lo tanto, el metabolismo se realiza dentro de la célula.
y están relacionadas por medio del metabolismo intermediario, es decir, todas estas sustancias como la acetilcoenzima A, que participan no solamente en el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también en el de los lípidos y también en el de las proteínas. Y entonces entendamos a ese metabolismo intermediario como el conjunto de etapas o de reacciones químicas que a partir de ciertos sustratos energéticos van a construir materiales más complejos. Es decir, tomo estas sustancias intermediarias, estos químicos que son comunes en las reacciones de hidratos de carbono, de proteínas y de los lípidos, para construir otras moléculas más complejas, pero con los residuos que derivaron. A lo mejor de los hidratos de carbono puedo yo construir una proteína, con los desechos de los lípidos puedo construir otros lípidos o algún aminoácido, en fin, ¿sí? Estos dos procesos son los responsables que en el cuerpo humano, que el cuerpo sea tan eficiente en estos procesos de obtención de energía, que es más, cuando nos excedemos en la cantidad de energía, sea tan eficiente que dice, ok, esto ya no lo necesito para producir energía ahorita, ¿qué hacemos? Bueno, lo almaceno en las reservas de energía, en el tejido adiposo, ¿en forma de qué? De triacilgliceroles, lo transforma o vuelve a empaquetar esos ácidos grasos libres, ya lo veremos más adelante con el tema de lípidos. Tiene un triacilglicerol, es una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, que son los lípidos esenciales que vienen en la dieta. Cuando se da la reacción de catabolismo, se liberan los ácidos grasos, entonces quedan 3 ácidos grasos separados, libres, y la molécula de glicerol. Pero cuando el organismo ya no requiere energía porque comimos demasiado, vuelve a empaquetar el glicerol con esos 3 ácidos grasos y los lleva ¿a dónde? Al depósito de tejido adiposo. Y así va almacenando hasta que el organismo en algún momento requiera, porque está en ayuno, porque hizo demasiado ejercicio y requiere energía y que, bueno, la puede tomar de sus tejidos de reserva que tiene. Bien, son las fases del catabolismo. Bueno, en la fase 1 del catabolismo, estas grandes moléculas que se encuentran en los alimentos que consumimos, que son los hidratos de carbono, los triacilgliceroles o lípidos y las proteínas, entran. Después, en la fase 2, se convierte a esas grandes moléculas en moléculas más pequeñas. Y por último, en la fase 3, esos productos o moléculas pequeñas se combinan con oxígeno, en donde, en el ciclo de Krebs, para obtener como productos finales dióxido de carbono, agua y energía. ¿Y en la energía cómo? En moléculas de ATP. ¿Cuántas? Esto depende